Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes para el curso de sexto de secundaria. Les habla la profesora Bianca Sánchez y les invito a revisar conmigo el tema titulado La palabra y los enunciados. Para comenzar nuestra clase, quiero que vayas un poquito en el pasado y recuerdes cuando eras un niño pequeño y estabas aprendiendo a leer y escribir. Y te hacían un dictado de frases u oraciones y tú decías, ¿cuántas palabras tiene? ¿Dónde se separa la oración? ¿No? ¿Dónde empieza y dónde termina cada una de las palabras? Así hemos comenzado, ¿no? Con el tiempo hemos empezado a hacer oraciones, frases, a hablar todo un montón de palabras. Hemos aumentado nuestro vocabulario, que has llegado a un punto donde no te das cuenta ya de la acción que te ha costado en un principio. Y ahora tienes una facilidad de hablar que no tenías cuando eras pequeño. Entonces vamos a empezar nuestra clase analizando cada uno de los elementos que conforman nuestro idioma. Las palabras, los enunciados y qué importancia tienen estos al momento de realizar el proceso comunicativo. Empecemos. ¿Qué es una palabra? Una palabra está formada por un conjunto de fonemas al que se le asocia un significado. Por ejemplo, la palabra suela está formada por los siguientes fonemas, los cuales por sí solos no significan nada, puesto que los fonemas son unidades mínimas sin significado. Sin embargo, una vez unidos, conforman una palabra con un significado, como suela, que significa parte del calzado que toca el suelo. En la escritura, las palabras están separadas por espacios en blanco. Por ejemplo, en se lo compra, estaríamos ante tres palabras distintas. Sin embargo, cómpraselo se consideraría una sola palabra, a pesar de que está conformada por los mismos elementos, una forma verbal y dos pronombres. Desde el punto de vista morfológico, lo interesante es analizar los elementos que forman las palabras y describir cómo se combinan. Morfológicamente, las palabras se dividen en variables e invariables. Recuerda que la morfología es la parte de la gramática que estudia cómo están formadas las palabras. Las palabras variables son las que cambian su forma para expresar género, número y otras informaciones gramaticales como la persona, el tiempo, el modo y el aspecto. Veamos algunos ejemplos. El adjetivo alto puede variar en género, alto masculino y alta femenino, además de número, altos, altas en plural. Por lo tanto, es una palabra variable. Entonces podemos afirmar que son variables los nombres, los determinantes, los adjetivos, los pronombres y los verbos. Por el contrario, estas otras palabras no cambian su forma, antes, en, de, etc. Entonces podemos decir que las preposiciones, conjunciones, interjecciones y adverbios no cambian de forma, por eso se consideran palabras invariables. Otro dato importante de las palabras es que su significado está determinado por el contexto y la circunstancia en que se produce el acto de habla. Para encontrar el significado exacto de una palabra, debo tomar en cuenta el contexto en que es enunciado esta palabra. ¿Qué es un enunciado? Es un grupo de una o más palabras ordenadas que tienen un sentido completo. Es decir, si no tiene sentido o al leerla te das cuenta de que la idea está incompleta, no es un enunciado. Por ejemplo, si yo digo, gato come el peces, no tiene sentido. Este no es un enunciado porque estas palabras juntas no tienen sentido. Sin embargo, si digo, el gato come peces, sí es un enunciado porque en este orden las palabras sí tienen sentido. Los enunciados al mismo tiempo pueden ser frases u oraciones. Las frases no incluyen un verbo, por ejemplo, ¡uf, qué calor! El mejor cumpleaños, ¡qué suave! Sin embargo, las oraciones sí poseen un verbo. Por ejemplo,
Ella pinta muy bien. O Jordi corre muchísimo. En la primera oración pinta es el verbo y en la segunda el verbo es corre. Todo hablante al elaborar sus enunciados, sean estos oraciones o frases, muestra siempre una intención y esta intención va unida al significado del enunciado. Se denomina modalidad. Por esta razón, los enunciados se clasifican según su modalidad o la intención del hablante. Vamos a verlo gráficamente en el siguiente esquema. Como puedes ver, existen 6 modalidades. Veamos cada una de ellas. 1. Los enunciados enunciativos son aquellos donde se afirma o niega algo del sujeto. Por ejemplo, Raúl nos mira pensativo. 2. Los enunciados interrogativos son los que formulan una pregunta. Por un lado tenemos la oración interrogativa total, donde el hablante pregunta por todo el contenido de la oración y espera como respuesta sí o no. Por ejemplo, ¿tomas café después de la comida? Es una oración interrogativa total. Por otro lado tenemos la interrogativa parcial, donde se pregunta por un elemento de la oración. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? La oración ¿cuándo vas a ir de vacaciones? Es por lo tanto una interrogativa parcial. Además, las oraciones interrogativas se clasifican en directas e indirectas. ¿Qué hora es? Es un ejemplo de interrogativa directa. Y dime qué hora es una interrogativa indirecta. La distinción entre ambas es que la primera lleva signos de interrogación y la segunda no. En tercer lugar tenemos los enunciados exclamativos, los cuales expresan sentimientos y emociones de forma enfática. Son los mejores, chicos. 4. Los enunciados que manifiestan dudas son los dubitativos. Por ejemplo, quizás sea la mejor película que he visto este año. 5. Los enunciados desiderativos expresan deseo. Ojalá apruebes el examen. Y por último, tenemos los enunciados que comunican orden o mandato, denominados exhortativos o imperativos. Ejemplo, cierra la puerta. Bien, ahora que ya sabemos lo que es una palabra y un enunciado, quiero que investiguemos un poquito más y aprendamos algo que seguramente tú nunca te has dado cuenta. ¿Cuál será el origen de las palabras? ¿Quién será que ha inventado la palabra y todo nuestro idioma? Porque nuestro idioma, y no solo el nuestro, sino todos los idiomas del mundo, están basados en palabras. Investiguemos al respecto con ayuda de este video. Julieta le decía a Romeo, ¿qué importa un nombre? Eso a lo que le llamamos rosa olería igual de dulce aunque tuviera cualquier otro nombre. Cada idioma tiene una palabra distinta para cada cosa. Parece que la palabra no tiene nada que ver con el objeto, o sea que el signo es arbitrario, como decía Saussure. Si las palabras no dependen de las cosas, entonces, ¿quién inventó las palabras? La respuesta sencilla es: nadie lo sabe. Igual que con el origen del hombre, la mitología también ofrece algunas respuestas. Según las historias bíblicas, Dios le pidió a Adán que nombrara a todas las criaturas del mundo. Todos en el mundo estaban tan contentos hablando el mismo idioma que se propusieron hacer un proyecto en común: una torresota en Babel. A Dios no le gustó la idea y confundió todas las lenguas. Para los bantúes en África, todos los idiomas surgieron una vez que la gente pasó por una hambruna tan terrible que empezaron a hablar puras borucas y a dispersarse. Y de esas borucas surgieron las lenguas. Por cierto, ¿es lo mismo lenguaje y lengua? No. El lenguaje es cualquier sistema de comunicación no necesariamente hablado. Puede ser químico, como en muchos insectos, o de otros tipos. La lengua es una forma de lenguaje humano con reglas y un vocabulario específicos. Cada lengua tiene su habla y, muchas veces, su escritura.
De la escritura es un poco más sencillo encontrar el origen, porque sí queda un registro físico. Lo primero que escribieron los seres humanos no fueron sonidos, sino números. La verdadera escritura de palabras empezó en el año 3200 a.C. en Mesopotamia, y fue la famosa escritura cuneiforme cuyos rasgos parecían pequeñas cuñas. Mira, esta es la cara de una vaca o buey, tal como la dibujaban los antiguos egipcios. Después, así escribían el mismo animal los fenicios, al que llamaban Alf, y los hebreos Aleph. Al parecer era más fácil dibujarlo de lado. Luego los griegos tomaron esa misma imagen, la rotaron un poco más y la llamaron Alfa. ¿Ya la reconociste? Además, ya no significaba buey, sino el sonido A. Cuando los romanos invadieron Grecia, tomaron el alfabeto de ellos y en latín la letra alfa se convirtió simplemente en A. ¿Y el habla cuándo empezó? Seguramente mucho tiempo antes. ¿Y cómo? Como no hay evidencia física, los lingüistas no se ponen de acuerdo y existen dos ideas principales. Unos dicen que, como en la historia de Babel, originalmente había una sola lengua madre, el idioma proto-sapiens, y conforme los pueblos se fueron dispersando, las lenguas se fueron diversificando. La otra idea propone que, una vez que nos expandimos más allá de África, surgieron las primeras lenguas en África, Medio Oriente, Europa y Asia. ¡Ay, pero cómo surgió o surgieron esas lenguas madre! La gestual dice que la lengua surgió a partir de las señas y ademanes que hacían nuestros ancestros, parecidas a las que hacen los otros primates para comunicarse. Las teorías evolutivas y del simio autodomesticado sugieren que, al proveerse de entornos más seguros, nuestros ancestros pudieron relajar zonas del cerebro que servían para comunicación más estereotipada, como la de otros animales, y permitir que los sonidos y el orden en el que se emitían fueran más creativos. Además, las necesidades sociales se fueron haciendo más importantes que la mera supervivencia. Noam Chomsky es un lingüista que hizo notar lo maravilloso que es que podamos construir un número infinito de frases, cuentos y libros con un número limitado de palabras y unas cuantas reglas gramaticales. También notó que no tenemos que conscientemente saber esas reglas para aprender a hablar, por lo que dedujo que la estructura básica de la lengua tenía que ser biológica, no aprendida, sino heredada genéticamente. Bien, ahora hemos conocido todos los aspectos relevantes a la palabra, algo tan simple que conforma todo nuestro idioma, y sin ella no podríamos comunicarnos. A pesar de que no valoramos la importancia de la palabra, es muy importante. El proceso comunicativo no podría darse sin la palabra. Bien, yo te invito a que tú revises un poco más acerca de la teoría de este tema en tu texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Y yo te espero en una próxima clase para que continuemos aprendiendo acerca del área de comunicación y lenguaje. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.